El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin explotó. Durante las siguientes horas, días y semanas en aquella zona del norte de Ucrania, se liberaron 500 veces más material radioactivo del usado en la bomba de Hiroshima en 1945. Chernóbil no solo fue el accidente nuclear más grande de la historia, sino uno de los desastres medioambientales más graves de los que tenemos conocimiento. Cronograma del desastre de Chernóbil. 1:23, 2 explosiones. 1:26, alarma de incendio en la central nuclear. 1:28, llegada de la brigada de los bomberos de la central nuclear. 1:35, llegada de la brigada de los bomberos de Pripyat. 2:10, extintor en la caverna de máquinas. 5 de la mañana, unidad 3 fue cerrada por razones de seguridad. 6 de la mañana, llegada de la brigada química de la Armada para medir el nivel de radiación. 6:35. Todos los extintores en uso. El fuego en la base del reactor destruido ardía hasta el 10 de mayo en 1986. Tras el accidente, las autoridades soviéticas, primero, y ucranianas después, trazaron una zona de alineación de 30 kilómetros alrededor de la central para evitar que la contaminación radiológica se diseminara. Era prioritario contenerla. Chernóbil estaba a 2 horas en coche de Kiev y a pocos kilómetros de Dnieper, la arteria fluvial de Ucrania. Para ello, se desplazaron a 91.200 personas en sucesivas oleadas y se emplearon unos 600.000 liquidadores que trataron de minimizar las consecuencias del desastre. Entre otras cosas, se sacrificaron a miles de animales, se abandonaron miles de casas y la zona se convirtió en un lugar fantasma. Aunque en realidad no todos se fueron. Unas 1.200 personas, casi todos mayores, se negaron a abandonar su hogar, o personas que volvieron ilegalmente cuando quedó claro que la evacuación no era temporal, siguieron viviendo en la zona de exclusión después de 1986. En su libro Voces de Chernóbil, Alexievich Svetlana cuenta la historia de algunas de ellas. Desde aquel momento la población fue bajando lentamente, sobre todo por la presión de las autoridades y porque hablamos de una población muy envejecida, que en estas 3 décadas fue desapareciendo. Hasta el año 2000 la central nuclear estuvo en funcionamiento y los empleados entraban y salían cada día en la zona para poder ir a trabajar. Esto hizo que algunas personas como Lidia Sovenko y su marido se instalaran dentro de la zona de exclusión mientras intentaban encontrar trabajo o huir de la pobreza. Fueron muy pocos y la mayoría acabaron yéndose. A principios de esta década se calcula que había unas 180 personas, la mayoría mujeres. Esto ha cambiado en los últimos años, cuando las cifras se han vuelto mucho más problemáticas. El conflicto y la guerra civil ucraniana parecen haber hecho que muchos refugiados busquen en Chernóbil un lugar donde vivir. No es sencillo porque los inviernos de la zona pueden llegar a los menos 20 grados en invierno y muchos de los suministros básicos no están disponibles, ni gas, ni electricidad, ni agua no contaminada, ni teléfono. Pero la población sigue creciendo pese a la oposición del gobierno ucraniano, que quiere seguir el ejemplo bielorruso y declarar la zona reserva de la biosfera. Pero eso fue hace 30 años. La zona ha protagonizado un progresivo crecimiento de las poblaciones de ciervos, lobos, osos y perros. Aunque es cierto que el número de mamíferos ha crecido en toda Europa en estas décadas, el fenómeno ha sido inusitadamente poderoso en la región una vez que la actividad económica humana desapareció. No hay humanos, pero sí radiación. Y lo que parecen señalar los estudios es que los altos niveles de esta están teniendo un impacto sutil, pero significativo en la fauna de la región. Como señala Timothy Mousseau, un biólogo que lleva años estudiando a los animales de la zona y ha desarrollado una amplia actividad antinuclear, muchas especies, como las arañas, tienen un comportamiento errático y poco adaptativo. El motivo real es que no sabemos cuál es la peligrosidad real de desastres como estos, al menos no todo lo bien que nos gustaría. Durante años se ha debatido mucho sobre el número real de muertos del accidente. Basta con recordar que en un primer momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas solo admitió la muerte de 2 operarios y tras verse forzada a revisar las cifras, nunca reconoció más de 54. Por otro lado, los investigadores independientes dan una amplísima horquilla que va desde las 9.000 víctimas de los cálculos de la OMS en 2005 hasta los 60.000. Lo más interesante de todas formas es la evidencia acumulada que sugiere que este riesgo elevado de suicidio proporciona una evidencia concreta de que las consecuencias psicológicas representan el mayor problema de salud pública causado por el accidente hasta la fecha. Estas secuelas, junto con el hábito de fumar y el abuso del alcohol, resultaron ser un problema mucho mayor que la radiación. Si el video te gusta, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte, que tendremos más material de este tipo. Activa la campana de notificaciones para nuestros próximos videos. Hasta el próximo.